Bienvenidos a Relatores. Mi nombre es Jorge Barba y soy su anfitrión. Bienvenidos al episodio número 15. El día de hoy voy a hablar acerca de algo que leí, lo cual voy a compartir, y aparte de un proceso y listado de personas que cayeron a la Inquisición acusadas de judaizantes. Sin más preámbulo, vamos a ver lo que tenemos para el día de hoy. Muy bien. En el enlace judío, ¿no? Hubo una cosa muy interesante que me llamó la atención. Un Mesías mexicano. Una fiesta de Sukkot en los calabozos y túneles secretos e historias en el antiguo Palacio de la Inquisición, ¿no? Y aquí hablan en en el enlace, un rabino llamado Eli Zuli y un historiador llamado Gustavo Guerra. En lo que habla el rabino es basado en los documentos, parte de los que voy a presentar también, y da él su interpretación y su análisis muy interesante. Se me hizo muy centrado y está bien, vale la pena leerlo. Pero yo me voy a enfocar el día de hoy en este señor que está aquí, ¿no? Bueno, parte de él, que sería Simón Báez de Sevilla, patriarca de una de las familias más adineradas de la Ciudad de México y que era el actor intelectual de una red de sinagogas clandestinas. Muy interesante. Entonces vamos a ver esto. Les comparto el enlace en la descripción y aquí comenzamos en algo breve para que no sea tan tedioso, porque es muy complicado esto de la Inquisición. Se tiene que hacer un estudio profundo, muy repetitivo, tiene que ser algo muy delicado, pero yo quiero hacerlo un poquito flexible, ¿no? Aquí están todos los implicados, las personas de las que se tiene noticia, como por ejemplo aquí está Simón Báez de Sevilla, cómplice en todos los, es una cantidad tremenda de procesos que se le llevaron a toda esta gente que tenía vínculos, que los descubrieron por ser una red de judaizantes que pretendían ser cristianos y caminaban con doble cara en la Nueva España y que cayeron uno tras otro ya que las evidencias se iban abriendo constantemente, uno delataba al otro y así se llevaba, ¿no? Otro de los muy importantes que estaban aquí también era el llamado don Manuel Mella, ¿no? Que estuvo en la ciudad de Guadalajara, del cual muchos de nuestros ancestros tuvieron negocios, ¿no? Curiosamente, ¿no? Y aquí está Gaspar Báez de Sevilla, el hijo de Simón Báez, ¿no? Muy interesante todas estas personas que participaron en todas estas sinagogas clandestinas y que una tras otra y uno tras otro fueron cayendo ante la Inquisición. Los llevaban y empezaban a decir, no, pues es que yo no sé nada y al final de cuentas iban diciendo todo. Entonces, yo me voy a enfocar en un proceso que se me hizo muy interesante y que tiene los pormenores y por mayores acerca de casi todo la similitud de los demás, ¿no? Varían en muchos, obviamente, la vida personal, pero la forma en que se empezaron ellos a contactar y comunicar es todo. Y estoy hablando de Tomás López de Monforte. Y aquí dice cómo cuando se le manda a apresar, que le quiten las llaves de su casa, tienda, lo que tuviere. Vamos a confiscarle sus bienes. Y una de las cosas que resaltan y que me llaman la atención es que cuando lo tomaron preso a Tomás López Monforte, lo trajo preso de las minas de Fresnillo un arriero llamado Cristóbal de Vargas. Curioso, un arriero común lo apresó y lo llevó al Santo Oficio, donde declaró todo y obviamente no tiene que desglosar su genealogía y sus parentelas. Aquí dice que su padre
Francisco González Mercader, natural de Monforte en el Reino de Portugal, y el nombre de su madre, aquí también lo declara. Empieza a hablar acerca de sus tíos, ¿no? Como, curiosamente, por ejemplo, ¿no? Su tío, hermano de Gaspar, que vive en Angola y luego tiene otros deudos en Angola. Me imagino que estarían haciendo allá, ¿no? De esclavistas, porque al final de cuentas uno de los negocios más lucrativos de los judíos a través de la historia era ser esclavistas. Si no haya sido por la esclavitud continuada por ellos con los moros a los cristianos y los cristianos a los moros, no estuviéramos hablando de la cantidad tremenda de dinero que hicieron a través de los años, ¿no? Y aquí, curiosamente, típico que declara que es cristiano viejo, limpio de mancha. ¿De qué me están hablando al osarse traerme aquí al Santo Oficio, ¿no? Y ya cuando le dicen, sí sabes por qué te trajimos aquí, que era la pregunta común, y usualmente cuando llevaban a alguien al Santo Oficio, pues ellos mismos, no sé, por esto, y ellos mismos se delataban, no, bien entrenado dijo, alguno de mis enemigos me ha de haber acusado de algo que no es cierto, curiosamente. Es evidente que estaban instruidos en esto, ¿no? Especialmente se nota la diferencia entre este tipo de personas y otras que caen, porque estos eran parte de una red de judaizantes que por muchos años prevalecieron en la Nueva España, ¿no? Pues para decirse que tenían 20 sinagogas clandestinas, lo cual es clandestinas porque ahí se reunían y hacían todo eso, ¿no? Como durante todo este proceso, él continuamente dice como que pues, conoció a alguien y así, y luego esta persona le dijo esto, y hasta aquí él continúa sosteniendo de que yo no sé de qué me están hablando, yo soy cristiano viejo, yo sigo, voy a misa, comulgo, todo, ¿no? Dijo que es fiel católico y cristiano y que ha vivido como tal, sin haberse cometido nada. Y si es algo de lo contrario es que es un falso de sus enemigos. Es lo común, ¿no? Como lo digo, una vez más, bien entrenado, ¿no? Y ya aquí ya empiezan a decir la verdad, empieza a hacer memoria. Y lo curioso de este caso, por eso me llamó la atención y me gustó, es de que él mismo decide declarar todo. Digo, bueno, ¿para qué voy a negarlo si es un hecho, ¿no? Y ya dice que quiere confesar sus culpas. Y aquí habla acerca de cómo su hermano, Pedro López de Monforte, estando comunicándose con él, eso, le enseñó la ley de Moisés, diciéndole, tú practicas el cristianismo, esto, y dice, ¿crees en Jesucristo o crees en el Dios de Israel? Cosa que es, o sea, sin entrar en ese debate, o sea, es una cosa que es, o sea, es ridículo, ¿no? El decir de que si crees en el Dios de Israel y creer en Jesucristo, ¿no? Y ya habla acerca de cómo empezó a practicar los ayunos y cómo con ciertas personas que lo veían, que le notaban así como precisamente los días o después o antes de cómo se vestían los sábados y cómo hacían sus ritos y eso, empezaban a entre ellos notarse. Y de ahí nace la pregunta del millón, es si ese era el caso, bien específico en esto y evidente en todos los procesos, especialmente toda esta red de judaizantes, cómo caían, si se delataban ellos mismos y se daban a conocer a ellos mismos por ese mismo tipo de detalles, ¿cómo es posible que haya gente que quiera forzar una región como los Altos de Jalisco o aún todo el norte del país de decir eran puros judíos? No, he aquí una de las pruebas en que los que había y empezaban a multiplicarse y se caían en evidencia inmediatamente, ¿no? Y aquí me voy a ir adelante hasta donde hay una persona que acusa, ¿no? Que le dice, a esta persona yo he visto, ¿no? Y empieza ya a decirle
que la dicha persona, ¿no? Su muy conjunta respondió que no creyese en el Señor Jesucristo ni en la ley, ni en su ley, porque no era la buena para su salvación, que creyera en el Dios de Israel y en su ley, que era la mejor y en la que había de salvarse. Y que el dicho Tomás López Monforte, creyendo en la dicha persona, su muy conjunta, se pasó con fe y creencia la dicha ley de Moisés, dejando la de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y así sucesivamente continúa como se fue envolviendo a través de los años con diferentes personas y empezaron a hacer lo mismo que digo, una coincidencia, y que se empezó a expandir al grado de supuestamente pertenecer a 20 distintas sinagogas. Dicen ahí que en la Ciudad de México, pues muy posiblemente, pero por lo que se ve, deberían de haber estado esparcidas por muchos lugares, ¿no? Dice, y que cierta persona observante de la dicha ley, muy conjunta del dicho, Tomás López Monforte, dijo a ciertas personas, asimismo observantes, iban diciendo, este es, y así iban pasándose la ley, ¿no? Así, hey, mira, esta persona se me hace que sí es, y se iban conociendo. Entonces, esto es evidente que si nos vamos el tiempo atrás, en donde estuvieras tú en un pueblo chico, en donde llegara una persona que no perteneciera a este tipo de personas, inmediatamente iban a entrar en sospecha, completamente. A menos que todos lo hayan sido. A menos que todos. Entonces es una de dos. O no es como dicen que todos, o eran todos. O sea, es completamente. Porque la parte de medio se demuestra aquí cómo es que, como el dicho dice, y que el dicho Tomás López Monforte, como judío observante de la ley de Moisés, se ha tratado, comunicado por tal con muchas personas, asimismo los reinos de Castilla, como en esta España, y especial en las minas de Ramos y Fresnillo y otras partes de la tierra adentro, que ha asistido mucho tiempo. ¿Okay? Entonces, esto es contundente cómo es que ellos mismos dicen que una, otra y otra vez se declaran, ¿no? Y dice, y debajo del mismo juramento dijo y preguntó por la calidad de sus padres y demás conjuntos, y que eran cristianos viejos, siendo el que lo declara, ¿no? Así que son y fueron hebreos, y que los susodichos lo enseñaron la ley y las otras personas sus muy conjuntas, ¿no? Entonces, queda claro aquí, todos y cada uno de los que observaban la ley lo hacían porque eran descendientes de conversos, ¿no? Llegaba un momento en que si no entraban en el contacto con personas que también eran descendientes de conversos y que estaban de judaizantes bajita la mano, pues ellos poco a poco ya se asimilaban al cristianismo de una forma en que ya ellos ya no caían en eso, porque ellos ya pues absorbes tú por generaciones la fe cristiana, ¿no? Y aquí a continuación es cuando ya empieza a decir exactamente qué es lo que ya le va a suceder a esta persona, ¿no? Es bien interesante, dijo. Dice, presentada y leída la acusación de juramento en forma de vida y derecho del dicho Tomás López, su cargo del cual prometió decir la verdad y responder la verdad, y a lo contenido de la acusación, que fue la anterior de la persona que supuestamente conocía a una dicha persona y que esta persona conocía a otro, le contesta lo siguiente al inquisidor, ¿no? Luego dice, al primer capítulo dijo que es verdad y lo tiene confesado, y que pasó con el dicho hermano, su hermano Pedro López, ¿no? De que quién le pasó, quién lo enseñó, y es su hermano Pedro. Y lo siguiente dice que es verdad y lo tiene confesado, así de que se empezó a enseñar y se empezó a enrolar, ¿no? Y luego dijo que ya lo tiene confesado como hijo de, cómo hizo ayuno por el alma de su madre, ¿no? Fue cuando dice que por cierta persona le llegó y le dijo, hey, cierta persona que nosotros conocemos acaba de morir, tenemos que hacer un ayuno, y fue por su madre, aquí lo declara, ¿no?
Y luego dice, dijo que lo tiene confesado y como hijo, ¿cómo hizo este ayuno él solo, por el alma de su madre? Y solo este ayuno ha hecho en toda su vida. Y que no lo hizo, el dicho, su hermano, por estar enfermo, que solamente lo hizo, ¿no? Y aquí también dijo que si su hermano lo quiso decir, que su culpa lo tiene hecho, dijo que es verdad. Y toda su declaración es básicamente o sea, confesando de que todo hizo. Dijo que no ha cometido más delitos de los que ha confesado, ni sabe que otro sea judío que su hermano Pedro López, y que no callamiento ni encubre, ¿no? Cosa contra sí o contra otros, que si lo supiera lo dijera, y que por descargo de su conciencia y de la misericordia que tiene pedida de nuevo, pide que como dicho tiene que guardar la ley de nuestro Señor Jesucristo y protesta vivir y morir en ella, lo cual tiene y confiesa la verdadera y para la salvación de su alma, y que no tiene otra cosa que decir, y que esta es la verdad a su cargo de juramento. Fue cuando declara ya pues que sí, le enseñó a su hermano y está diciendo, pido misericordia, me arrepiento, es lo único que hice una observancia y eso es todo. Y este documento vinculan precisamente cómo él inicia su carrera de comerciante con dinero de Simón Báez de Sevilla, el cual es razón por la que se tiene, se está vinculado, ¿no? En esos mismos procesos, y aparece como pues el que señala, ¿no? Pues al final de cuentas esto es lo que pasó con esa persona. Y ya aquí es donde ya empiezan los inquisidores a hacer las declaraciones. Visto por nosotros los inquisidores contra la herética, la provedad y apostasía en esta ciudad, arzobispado de México, estados y provincias de la Nueva España, por autoridad apostólica nuestra, juntamente con el ordinario, un proceso y criminal que ante nosotros se ha pedido y pende entre partes de una del señor fiscal, de este santo oficio, actor acusante, y de la otra del reo defendiente Tomás López de Monforte. Aquí acusante y tenía su defensor, ¿no? Tal que está presente, natural de la villa de Monforte en Portugal, sobre y en razón de que siendo cristiano bautizado y confirmado, y gozando como tal de las gracias, privilegios, excepciones de que los fieles y católicos cristianos gozan y deben de gozar, contraviniendo a la procesión hecha en los santos bautismos, había hecho, dicho y cometido, visto hacer, decir y cometer muchos y graves delitos contra lo que cree, tiene, predica y enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica Romana y la ley evangélica, apostando de ella y pasándose de la observancia y creencia de la caduca y falsa ley de Moisés, guardándola con todos sus ritos. ¿Por qué dicen la ley muerta, caduca y todo eso, si en verdad, si al fin de cuentas los cristianos seguimos observando los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿no? Porque al final de cuentas en el cristianismo es la continuación del judaísmo, y el judaísmo, al verse en la consecuencia de que según el profeta Daniel iba a llegar el Mesías prometido antes de la destrucción del segundo templo. Llegó la destrucción del segundo templo, y para los cristianos llega antes de eso el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para los judíos no. Y lo que hacen es ellos toman esos hechos como, en vez de ser asociados a las profecías de Isaías, se lo asocian a ellos mismos y comienzan una nueva interpretación en lo que ellos llaman su Torah oral. Y de ahí nacen todos sus libros, que es como el Talmud, que es uno de los más famosos, en donde es una
es un conjunto de debates y de soluciones para caer en conclusión de algo que se les escapó, lo vieron y no lo creyeron. Si no me creen a mí, vean un debate de un judío ortodoxo contra el doctor Michael Brown y se darán cuenta de lo increíble de esto, ¿no? Y que la ley de nuestro Señor Jesucristo y Redentor no era la buena, decía, y verdadera. Esto es de lo que se le acusa. Y que como tal judaizante, en observancia de su falsa ley, cuyas diversos ayunos, con todos sus ritos y ceremonias, ofreciéndolos al Dios de Israel, para que le perdonase sus pecados, guardando los sábados por días festivos y declarándose muchos y diferentes observantes de la dicha ley, tratado y confiriendo de sus bondades, especialmente con ciertas personas, sus muy conjuntas, con quien su estrechez comunicaba estas materias, por todos cual merecida severo y ejemplar castigo. Aquí es donde lo van a castigar, y que era de presumir y creer que habiendo hecho, dicho y cometido muchos graves delitos contra nuestra fe católica, vístolos hacer, decir y cometer a otras muchas personas, que maliciosamente callaba y encubría, o sea, le acusan de que no solamente él hizo ciertas cosas, sino que vio a otras personas, y como cristiano debería de haber dicho, porque esto era parte de la sociedad cristiana. Protestaba a acusar en la prosecución de su causa, y en cuanto que a su noticia llegara y siendo necesario, desde luego le acusara, y de hereje judaizante apóstata de nuestra Santa Fe Católica, y que quería vivir y morir en la falsa creencia de la reprobada y muerta ley de Moisés, en que vive y ha vivido de perjurio negativo, fautor y encubridor de herejes judaizantes, y que por tanto, aceptando su confesión en cuanto hacían en su favor y no en más, no obligándose a demasiada prueba, nosotros pedía y suplicaba viésemos su relación y acusación por verdadera, y su intención por bien probada y declaramos al dicho Tomás López de Monforte por hechor y perpetrador de los delitos de que se le acusa, y por hereje judaizante apóstata de nuestra Santa Fe Católica, y haber incurrido en sentencia de excomunión mayor, y estar de ella ligado, y le condenamos en las mayores y más graves penas establecidas por derecho común, leyes y pragmáticas de estos reinos, motus propios de su santidad e instrucciones del Santo Oficio, relajando su persona a la justicia y brazo seglar. Lo pasaban a la justicia y al brazo seglar, declarando todos. Vamos a ver qué es lo siguiente que declaran, ¿no? Declaran todos sus bienes pertenecer a la Cámara y Real Fisco del Santo Oficio. Adiós todo lo que tenías, confiscados, secuestrados, como les decían en este caso, ¿no? Desde el día que había comenzado a cometer el dicho delito. Súper importante. Es por eso que después vemos que hay procesos en los que entran personas y dicen, espérame, sí, mi madre, mi esposa, mi hija entró en apostasía, en lo que tú quieras, y cierto dinero se le secuestró, pero de esta fecha en adelante, lo de atrás no, a veces era que se había casado todo bien y tenía dote y todo eso, y esos no entraban en el dinero que les confiscaban. Aquí lo demuestra. Es por eso que hay ese tipo de procesos, ¿no? Para que fuese dignamente castigado al reo cristiano de ejemplo, como él pidió perdón, o sea, aceptó toda su culpa y todo, va a ser
como cristiano reo, le van a dar un ejemplo y escarmiento. Y nos pidió en caso necesario el dicho Tomás López de Monforte fuese puesto en cuestión de tormento. Y él mismo dijo, y si quieren tormentenme. Eso está bueno. En su persona sostiene en que enteramente confiesa la verdad y se ha hecho entero cumplimiento de justicia. Y juró en forma no ser de malicia la dicha acusación. Y habiéndose dicho el Tomás López de Monforte con bastante información y recluso en las cárceles secretas de este oficio, en la primera audiencia que de oficio tuvo en él, debajo de juramento que hizo, dijo llamarse Tomás López de Monforte, natural de la villa de Monforte, en los reinos de Portugal, de edad de 32 años y que no tenía oficio ni vecindad, porque andaba buscando su vida y lo habían preso en las minas de Fresnillo y que era cristiano bautizado, confirmado en la dicha ciudad de Montfort, confesaba y comulgaba y que oía misa cuando la mandaba la Santa Madre Iglesia y que la última, vamos a ver cuándo fue la última vez que fue, y que la última vez que se había confesado y comulgado había sido en las dichas minas de Fresnillo, un día de la Pascua del Espíritu Santo del año del 43, y que tenía bula de la Santa Cruzada y dio muy buena razón de la doctrina cristiana, o sea que sabía rezar y hacer todo, y declaró su genealogía diciendo era descendiente de cristianos viejos, como ya lo había declarado, siendo hebreo de nación, o sea, descendiente, y refirió el discurso de su vida y de las partes y de lugares de su vida, discurso de su vida, perdón, y donde había vivido, donde se había ido todo, y los lugares y partes de estos reinos donde había estado y que era Guadiana, El Parral, las minas de Zacatecas, de los Ramos, en Guanaceví, Guadalajara y Fresnillo, y que pasó a estas partes en el año del 37 y se hospedó en la dicha ciudad en casa de cierto hebreo a donde venían a apartar todos los judíos. Ahí es donde declaran el Simón Báez. Ahí es cierto hebreo donde caían todos los judíos. Soltó la sopa el muchacho. Que pasaban a esta España y Portugal y a donde debía, y se puede creer, y había una sinagoga, y juntas de ellos. Y dijo no saber la causa de su prisión, obviamente, que tenía por cierta, sería por algunos testimonios que le habían levantado algunos enemigos suyos, pensó, ¿no? Y que estando preso en este santo oficio y en la primera y segunda admoniciones que en él se acostumbran dar a los reos, respondió ser católico cristiano y no haber cometido ninguna, ¿no? En la primera declaración dijo, no, yo soy cristiano, me están acusando mal. Y ya cuando ya dice la verdad, pues ahí está, parte de la verdad. Por lo que seguía y guardaba y creía sin hallarse culpable. Y en la audiencia que pidió, de su voluntad, confesó, puestos de rodillas y con señales exteriores de arrepentimiento, lo más probable llorando, que había 7 años que guardaba la ley de Moisés, dice, con fe y creencia, por culpa de su hermano suyo, y que le persuadió a ello en las dichas minas de Fresnillo, y le dijo que la guardase porque era la buena, verdadera, y creyéndose en un solo Dios y no en Jesucristo, quien hasta entonces había creído, ¿no? Y que dejando su santa fe, no, bueno, no se alcanza a leer lo que dice ahí, se pasó a la observancia de la ley de Moisés y la tuvo por buena y verdadera, y en ella pensó solo y enlace de nuestro Señor y Redentor Jesucristo, de que había apostatado de todo su corazón, aunque conoció diferencia de ambas leyes, pero que se rindió al consejo de su dicho hermano, a quien creyó y que a quien tenía por padre, ¿no? Ahí el problema, ¿sabes?
ahí declara. Va con su hermano le dice, esta es la buena, y él lo tiene como por padre, pues imagínate, ¿no? Pobre muchacho este. Por ser mayor que él, y le dijo que había de guardar los sábados por fiestas de la dicha ley, y en ellos tenía que tener la ropa limpia, y que había de ayunar, estándose sin comer ni beber en todo el día, cenando la víspera del ayuno, cosas de pescado, mas nunca lo había hecho. Ya ahí dice que nunca lo había hecho, pero vamos a ver más adelante qué es lo que sigue declarando. Por sí solo, dice que nunca lo hizo por sí solo, obviamente lo hacía con otras personas, sino una vez de que se acordaba que estando en las minas de los ramos en compañía de dicho su hermano, tuvieron nuevas de la muerte de Constanza López, su madre. Ahí es cuando declara lo de su madre, y que su dicho hermano le mandó a hacer un ayuno por su alma, que hizo un viernes, día de todos los santos, cenando la víspera del día de dicho ayuno. Que dice huevos, queso y otras cosas, pero ninguna carne, y lo ofreció al Dios de Israel por el alma de la dicha su madre, como el dicho su hermano se lo había mandado, el cual no ayunó por hallarse enfermo, y que él había dicho a otras personas cómo guardaba la ley, la dicha ley, porque solo se había comunicado con algunas que nombró, y otras que sospechaba la guardaban, por andar siempre retirados buscando su vida. Y después de que le prendieron, ha reconocido su engaño y la falsa doctrina del dicho su hermano, con que se desamparado de la ley de Moisés, se ha vuelto muy de veras a la de nuestro Señor. Separándose de la ley de Moisés, se ha vuelto a la ley de nuestro Señor Jesucristo, y confiesa por la mejor y por la verdadera y segura para la salvación, en que protesta vivir, morir como católico, y como tal, pidiendo misericordia. A la tercera moción se remitió a su confesión, y habiéndose elevado a la dicha acusación, elevado a la dicha confesión, dijo lo siguiente: respondió bajo juramento ser contenido en ella satisfacción sustancial del delito apostasía, y negando haber sido comunicado en la observancia de la dicha ley como con otro hermano suyo y otras personas, o sea, negó que había tenido comunicación acerca de la ley de Moisés con otras personas, le nombró letrado y que le diese fe, y alegó que lo comunicó, que lo único, con su parecer, acuerdo concluyó el artículo que hubiese lugar de derecho, y siéndonos recibida la causa a prueba, el dicho señor fiscal la reproducción de los testigos de la sumaría, y pidiéndose ratificar que se examenen los como tales, y haciendo pública de testigos y hecha dada el dicho, Tomás López, debajo de juramento, dijo no haber cometido más delitos de los que constaba sus confesiones, y que se refería, y que no se había comunicado con otras más personas de las que declaró, negando lo mismo en la acusación que se le hizo en el traslado, y acuerdo parecer del dicho, su letrado alegó en su defensa que a ella le convino cerca de haber confesado enteramente verdad, que por ello y por su arrepentimiento pedía misericordia que había pedido, y de nuevo la volvió a pedir, y que protestaba como católico cristiano recibir una buena misericordia. Vamos a ver. Y morir en la ley de nuestro Señor Jesucristo, a quien confesaba por Dios y hombre verdadero, y su santa ley por verdadera, y que debía guardar, creer como ya
la guardaba y creía, y que fue incorporado al gremio de nuestra Santa Iglesia como hijo de ella y absuelto de las conjuras en que estaba incurso por sus actos y delitos, y que con toda la humildad recibiría las penas, penitencias que por ellos este santo oficio le impusiere, y concluyó definitivamente de que se dio traslado al señor fiscal. Y aquí es donde ya le dan el invocato, ¿no? Dice Christi nomini invocato. Fallamos atentos a los autos y méritos del dicho proceso, que el dicho señor promotor fiscal probó bien en cumplimiento su acusación, querella, así por los testigos como por confesión del dicho Tomás López de Monforte, damos y pronunciamos su intención por bien probada. Y por ende, que debemos de declarar y declaramos el dicho Tomás López de Monforte haber sido hereje, apóstata, judaizante, fautor y encubridor de herejes, y haberse pasado a la dicha maldita, perversa y muerta ley de Moisés y sus secuaces. Me imagino que dice secuaces. Creyéndoselas, wow, acusaban estos, no en vano la enemistad eterna, ¿no? Salvante a ella, y por ello haber caído e incurrido en sentencia de excomunión mayor en todas las otras penas e inhabilidades en que incurren los herejes, que de bajo título y nombre de cristianos hacen y cometen, bajo el título de cristianos hacen y cometen, este es el detalle, ¿no? Y semejantes delitos a todo, y en confiscación y perdimiento de sus bienes, los cuales aplicamos a la Cámara del Santo de su Majestad y a su receptor en su nombre, desde el día que comenzó a cometer los delitos. Insisten, desde el día que comete los delitos, cuya declaración en nos referimos, ¿no? Como quiera que buena conciencia le podamos condenar en las penas de derecho establecidas con tales a los herejes, más atento que el dicho Tomás López de Monforte en la confesión que ante nosotros hizo, mostró señal de contrición y arrepentimiento, y pidiendo Dios nuestro Señor perdón de sus delitos, y a nos permitencia en misericordia, que de aquí adelante quería vivir y morir en nuestra fe católica, y estaba puesto de cumplir cualquier penitencia que por nos le fuera impuesta, a curar los dichos errores y hacer todo lo demás que por nos le fuese mandado, cumplido, que Dios no quiere la muerte del pecador, dice, consintiendo que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Si así es, que el dicho Tomás López de Monforte se convierte en nuestra fe santa católica de puro corazón. Y ha confesado enteramente la verdad. ¿Se notifica o algo? Bueno. Y no encubriendo de sí ni de otra persona viva o difunta, o sea que ya no encubre a nadie, queriendo usar el dicho misterio de los debemos admitir y admitimos a reconciliación, y mandamos que en pena y en penitencia de lo por él hecho, dicho y cometido el día del alto, salga al cabo con los penitentes en cuerpo sin cinto y sin bonete, salga sin cinto y sin bonete, y un hábito penitencial de paña amarillo con 2 aspas coloradas del señor San Andrés. Aquí ya dicen cómo lo visten. Y una vela verde,
de cera en las manos, donde le sea leída esta nuestra sentencia, y así públicamente abjure los dichos sus errores, que ante nosotros tiene confesado, y toda otra cualquier especie de herejía y apostasía, y hecha dicha abjuración. O sea, tenía que abjurar, o sea, lo van a vestir sin bonete y sin cinto, con un hábito penitencial de paña amarilla y con una cruz de San Andrés, una vela verde que diga por la razón por la que fue penitenciado. Y es una curación, y dice que mandamos absolver, y después de que cese lo mandan a absolver, y absolvemos al dicho Tomás López de Monforte de cualquier sentencia de excomunión, o sea que ya volvía a la iglesia, en que por razón de lo susodicho ha caído, ¿no? Porque estaba en excomunión mayor, e incurrido, y le unimos e incorporamos al gremio Unión de la Santa Fe, de la Santa Madre Iglesia Católica, y a la repartición de los santos sacramentos y confesión de los fieles católicos cristianos de ella. Ya podía de nuevo ir a misa y comulgar. Y le condenamos, ya que esto ya es aparte, ¿no? Eso ya quedó libre en lo espiritual. Ahora, y le condenamos a la cárcel y hábito perpetuo, y que el dicho hábito lo traiga públicamente encima de sus, de su vestidura, y tenga y guarde carcería en la cárcel perpetua de esta ciudad, y que todos los domingos y fiestas de guardad vaya a oír misa mayor y sermón cuando lo hubiese en la iglesia catedral de ella, con los otros penitentes, y los que dice sábados de romería a la iglesia que se le señala. O sea, cuando iba a la romería. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pobre gallo, qué castigo le dieron, pero bueno. El contexto histórico. De rodillas a la romería, y después entra de rodillas con mucha devoción, rece 5 veces el Pater Noster, con el Ave María, el Credo y el Salve Regina, y se confiese y sirva del Santísimo Sacramento del altar las 3 Pascuas de cada año, los días que hubiere. Y asimismo le condenamos perpetuo preciso de todas las dichas. Le condenamos al que es destierro perpetuo preciso de todas las dichas Indias occidentales y de las ciudades de Sevilla y de la Villa de Madrid, corte de su majestad, que se embarque a cumplimiento a cumplirlo en la primera, órale, lo van a mandar ahora a Sevilla, que es del puerto de San Juan de Ulúa, que si saliere de vuelta para los reinos de España, y luego que a dichos reinos llegue dentro de un mes, se presente en el Tribunal de Santo Oficio en la Inquisición, para que sea conocido y se tome razón de su persona, y sea la parte y lugar en que se ha de cumplir lo que restare del hábito, y cancelería, y que para que en caso de que se pueda proceder contra el dicho Tomás López de Montúfar como contra impenitente, se envíe relación a su sentencia y condenación con las señas de edad que tiene, y asimismo, reverendísimo señor Inquisidor General y los señores del sello de su Majestad de la Santa General Inquisición, y a los tribunales de la dicha Inquisición de Sevilla, y a las ciudades de Lima, Cartagena, en estas Indias occidentales, el dicho Tomás López Monforte ser inhábil, y lo inhabilitamos para que no pueda tener ni obtener dignidad
Esta ya es la sentencia, no dignidad. Ya no puede ser nada de lo que pues, mucha gente puede ser. Beneficios, ni oficios eclesiásticos, ni seglares, que sean públicos o de honra, ni traer, ni en, bueno, no sé, ni en su persona oro, plata, perlas. Esto es bien interesante. Tenía que vivir de una manera pobre, básicamente. No podía traer en su persona oro, plata, perlas, ni piedras preciosas, ni seda, ni charmelote, ni paño fino, ni andar a caballo, ni traer armas, ni ejercer, ni ayudar de las cosas que por derecho común, leyes y pragmáticas de estos reinos e instituciones del Santo Oficio de la Inquisición. Obviamente no puede ser inquisidor, ¿no? Ni del Santo Oficio. A los semejantes inhábiles y así y a su descendencia en los grados que están señalados. Les son prohibidas, lo cual todo le mandamos que así haga y cumpla, so pena de impenitente relajado. Por esta nuestra sentencia definitiva, juzgado, así lo pronunciamos y mandamos, escritos por ellas. Y aquí firman Juan Sáenz de Mayosca, Francisco de Estrada y Oviedo y el licenciado Don Bernabé de la Higuera y Amarilla. ¿Qué les parece? No se la acabó el pobre y sigue la, la, o sea, la pragmática que llevaba. No, yo, Tomás López Monforte, natural de la villa de Monforte y vecino de las millas de Fresnillo, que aquí estoy presente ante vuestra señoría como inquisidores y apostólicos que son contra la herética, pravedad y apostasía en esta Ciudad de México y su partido, por autoridad apostólica y ordinaria puesta ante mí esta señal de la cruz y los santos evangelios, que con mis manos corporalmente toco, reconociendo la verdadera católica y apostólica fe, ha visto de texto y anatemático toda especie de herejía y apostasía que se levante contra la santa fe católica y evangélica de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, contra la sede apostólica y la Iglesia romana, especialmente aquella en que yo mal he caído y tengo confesado ante vuestra señoría que aquí públicamente se me ha leído de que he sido acusado, y juro y prometo de tener y guardar siempre aquella santa fe que tiene, guarda y enseña la Santa Madre Iglesia Católica, y que es siempre por obediente a nuestro Señor el Papa y sus sucesores que canónicamente sucedieren en la Santa Silla Apostólica y a sus determinaciones. Y confieso todo aquello que contra esta Santa Fe Católica viniere son dignos de condenación, y prometo que nunca me he de juntar con ellos, y que cuanto en mí fuere los perseguiré, y las herejías que ellos supiere las revelaré y notificaré a cualquier inquisidor de la herejía, pravedad y prelado de la Santa Madre Iglesia, donde quiera que me halle, y juro y prometo que renunciaré humildemente y con paciencia cualquier penitencia o penitencias que me han sido o fueren impuestas con todas mis fuerzas y poder, y cumpliré en todo, por todo, ni venir contra ellas ni contra cosa alguna de mi parte, y quiero y consiento que me place que yo en algún tiempo que Dios no quiera fuere y viniera contra las cosas de su dicha, o contra cualquier cosa o parte de ellas que en tal caso sea habido. Wow, está haciendo su declaración. Esto es impresionante. Y tenido por impenitente relapso, y me someto al severidad de los sacros canones, para que mí, como persona culpada del dicho delito de herejía,
se han ejecutado las censuras y penas en ello contenidas, y desde entonces y en otras consiento que aquellas sean dadas y ejecutadas en mí, y las haya de cumplir cualquier que algo se me probare, ¿no? Que lo pueden llevarle todas las penas si algo se le comprobare. Se le probare haber quebrado de lo dicho por mí, y ruego al presente secretario de que dé testimonio, y a los presentes han de ello testificar. Fue absuelto en forma, estando todos ellos presentes, el doctor Antonio Aviola, fiscal del Santo Oficio, Cristóbal Valero, Juan del Orio Troncoso, Andrés Pérez Franco y don Andrés Vergara, don Diego de Villegas, don Diego de Caballos de la Orden de la Orden de Santiago, el doctor Francisco López de Solís, don Gonzalo Carrillo, don Nicolás Salazar y Monroy, Bernardo Vázquez de Tapia, Bartolomé de la Leiguía y Diego Vargas, Diego de Almoncir, notarios y asistentes del secreto del Santo Oficio. Ahí firman todos. ¿Qué les parece? O sea, no quedaba ni un pedacito libre para que, después de haber sido acusado y relajado por la Inquisición, se acabara todo, ¿no? Ok, y aquí es la entrega del reo al alcalde. Incontinentes los dichos señores inquisidores mandaron entrar en la audiencia a Jerónimo del Castillo, alcalde de la cárcel de penitenciados, y se le entregó a Tomás López Monforte, que para en ella cumpla la que se le dio y se le ha la modestia con que deba estar, y fuese obediente a todas, y haciéndole entendido prometió y cumplirlo, y fueron mandados salir a la audiencia. Ahí lo mandan ya a la prisión a que acabe su tiempo en la prisión. Y aquí la sentencia. Y en cumplimiento de lo contenido en la dicha sentencia, se le dio testimonio de ella a Tomás López de Monforte, para que prosiga su viaje, el cual natural, es decir, natural de Monforte, en los reinos de Portugal, soltero, alto de cuerpo, rubio de barba, bigote, 35 años, y mandato de los señores inquisidores don Francisco de Estrada y todo. Ahí lo describen, alto, rubio, y que no queda nada, no quedó nada de ese pobre judaizante. Y aquí, pues lo único que queda de decir, después de tratar de leer este tipo de procesos, es lo siguiente: es de que es evidente que caían que eran descubiertos fácilmente por sus ritos, sus ayunos, y por las mismas personas que cuando menos acordaban veían detalles en ellos y que ya eran conocidos. Por eso nos instruían a los familiares del Santo Oficio, ¿no? Para ver en las personas detalles. Ya sabían cuáles eran los días de ayuno judíos y cosas, y precisamente los observaban y veían y decían, esta persona está en ayuno porque anda muy débil o algo así por el estilo. Bueno, le damos fin a este episodio, espero que les haya gustado y un placer. Se despide su anfitrión, Jorge Barba.
olvide darle me gusta, suscribirse y compartir. Les comparto lo del Mesías mexicano en el enlace en la descripción del video y el enlace para la Inquisición de todo el documento por si gustan ustedes analizarlo. Que tengan una excelente noche.